Audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Ave María, si esto está apasionante. Ayer estábamos recordando cosas que la gente va hilvanando. A las personas que están siguiendo esta verdadera clase de historia. Porque aquí se está haciendo un estudio científico de lo que está ocurriendo ahora, doctor Londoño. Con usted de la mano le estamos mostrando a la gente todo lo que se nos está viniendo encima. Sí, señor, lo que nos está viniendo encima, los peligros que tenemos en un mundo en el que teóricamente no hay peligro. Teóricamente. Bueno. Porque han pasado en el mundo unas cosas que vamos a contar. ¿Cómo es la cosa económica? Absolutamente sorprendentes. La cosa económica la planteo por lo siguiente: ¿cómo era posible que el Partido Republicano se cayera del poder y que perdiera las elecciones George Bush padre? No, eso era imposible. Imposible. Con ese prestigio, con esa fortaleza de los Estados Unidos. Pero, William, vinieron dificultades económicas que tuvieron su epicentro en varios fenómenos, pero especialmente en la cuestión petrolera. La cuestión petrolera en los años 70 arruinó a Europa y desencadenó todos esos problemas europeos que terminaron en lo que ya explicamos, en que Europa casi desaparece. Recuerdo que una vez llegué a París y pregunté por el desempleo. En francés se dice chômage. ¿Cómo está aquí el chômage? Le chômage. Sí. El chômage. Estamos por encima del 20% de desempleo. Más del 20% de desempleo en Francia. Francia estaba perdida. Y entonces después eso se recupera, pero viene la segunda crisis del petróleo y un aumento en los precios del petróleo descomunales. Y esos países petroleros empiezan a mandar como les da la gana. Y se resiente brutalmente la economía de los Estados Unidos. Y la gente, William, tolera cualquier cosa. Menos una mala situación económica. No, eso sí. Tóquele el bolsillo a la gente, verá. Y el que no sabe eso está perdido. Recuerdo que en esa campaña alguien estaba hablando de los temas políticos y los republicanos y el mantenimiento de la paz en el mundo. Y alguien se le acercó al presidente, que era Bush, que estaba en campaña, y le dijo: es la economía, estúpido. Es la economía. Es la palabra. Es lo que mueve a la gente. Y la gente va y vota por muchas razones, claro que sí, pero va y vota consultando su bolsillo, donde tiene problemas de empleo, donde no sabe qué hacer con sus hijos, donde no está comiendo bien, donde no tiene buena educación para los hijos. Los hospitales no funcionan y la salud es muy costosa. A esa gente no le vengan con el cuento de las glorias de los Estados Unidos y de no sé qué diablos. Pero venía un proceso de recuperación. Se veía venir. Ya iba a llegar. Pero llegaban las elecciones y la pregunta era: ¿qué llega primero? ¿La recuperación económica o las elecciones? Pues llegaron primero las elecciones. Por Dios. Y derrotaron a George Bush padre. Yo recuerdo mucho porque este es un proceso que seguí muy de cerca. Yo ya era escritor de temas económicos en la República, cuando la República era la República y no esta cosa pues que es ahora. Cuando la República era conservadora. Era conservadora, exactamente. Sí. Antes de quedar en la nada, porque ya no es nada. Sí. Se volvió mamerta. Y entonces vi las cifras y dije: no es posible. A Bush padre le faltaron 15 días para ganar las elecciones. Si las elecciones se demoran 15 días, Bush gana las elecciones, porque las cifras de recuperación económica le llegaron 15 días después de la derrota.
Y los Estados Unidos quedó en manos de los demócratas. Y viene una época en el mundo, William, en que la gente ya ha desaparecido el peligro de la Unión Soviética. Se dedican a lo que se ha dedicado la humanidad muchas veces. Es a jugar el jueguito de la sociedad perfecta, de la sociedad opulenta, del estado bienestar o estado benefactor. Los europeos y los gringos dijeron: no es que exigimos aquí que nos den seguridad social y que nos lo den todo gratis, desde la cuna hasta el sepulcro. Fue la frase que se acuñó por allá en Suecia, antes de que Suecia tuviera que rectificar también, ¿no? Y porque los suecos le jalaron duro a la sociedad opulenta, a la sociedad benefactora en todo. Y entonces usted ve el mapa de Europa y ve el mapa del mundo lleno de gobiernos socialistas. Y entonces usted en Francia ve al señor Mitterrand, y entonces usted ve que en Alemania pierde la derecha y que llega, ¿cómo se llamaba el señor por Dios, que inclusive fue candidato a premio Nobel de Alemania? Se me confunden a veces los nombres, me viene en un segundo, pero en todo caso Alemania también tenía un gobierno de izquierda dentro de las izquierdas europeas, ¿no? ¿Helmut Kohl o quién? ¿Ah? No, Helmut Kohl no, el otro, bueno, ya vendrá. Luego, en la Gran Bretaña también empiezan a jugar con la izquierda acá el Partido Conservador, y entonces vienen que si son los laboristas o que si son los socialdemócratas o quiénes son, pero eso empiezan a volverlo también un estado benefactor, un estado de beneficencia, y el mundo empieza a encaminarse hacia una crisis económica monstruosa, resultado de ese tipo de políticas. Y eso pues no podía seguir siendo así. Ahí se necesita una rectificación, y empiezan los escritores que anuncian la derrota de la sociedad capitalista por ella misma, y que se la va a comer un socialismo de Estado, y que esto va para una situación terrible. Es cuando aparece el señor Milton Friedman en los Estados Unidos. Es cuando empiezan a hacer mella en la opinión de los europeos el señor Hayek. Es cuando empiezan a tenerle mucha desconfianza a las teorías económicas de Keynes, que el keynesianismo era muy sencillo. Usted está en crisis, que el Estado le meta plata a la economía. ¿De dónde? Que se endeuda, pero eso, la plata que le metan sirve de motor de arranque, como decía Serpa en la única lección que se aprendió cuando quiso ser presidente de la República. El estartazo para la economía. El estartazo, sí, claro. ¿Se acuerda? Eso se lo explicaron a Serpa y no tenían cómo explicárselo, entonces él dijo que eso era el estartazo para la economía. ¿No era Willy Brandt el de ahora, no? Willy Brandt, sí, señor. Sí, es que el alemán. Me puso a pensar. Willy Brandt, muy bien. Sí. Entonces sume, y los italianos jugando a lo mismo, y entonces los españoles empezaron a jugar también a ciertas formas de socialismo, y el señor Mitterrand, y el mundo pues fascinado con el socialismo. La reacción tenía que venir. Eso no podía seguir siendo así. Y entonces vino con el Partido Republicano, que volvió al poder con George Bush hijo. Y George Bush hijo. Y entonces empezaron los problemas, unos problemas que se fueron encadenando, porque es que los problemas no vienen solos. Y esos problemas vinieron dados por unas formas de terrorismo que fueron dominando al mundo. Terrible. Y esas formas de terrorismo se fueron alimentando aquí en América Latina. Y aquí en América Latina tuvimos el famoso Foro de Sao Paulo. Claro. Y entonces Cuba, que se estaba muriendo de hambre, ya no se estaba muriendo de hambre, porque con el segundo boom petrolero, Hugo Chávez
tuvo para regalarle. Hugo Chávez se a convirtió Cuba en la Rusia. Hugo Chávez se convirtió en la Rusia de los cubanos. En el patriarca Claro. de los cubanos, y empezó a regalarle plata por aquí a todo el mundo. Claro, una vieja en la Argentina. A la Argentina, el señor Kirchner primero. Claro, sí, la misma cosa, ¿cierto? Claro, pero el señor Kirchner, entonces Argentina estaba en problemas, entonces emitía bonos, se los compraba a Venezuela, no había problema ninguno. Venezuela le compraba los bonos. Bolivia, ¿qué tal? Bolivia en unos problemas del demonio. Llegaba Hugo Chávez, le arreglaba los problemas, se abrazaba con todos. Y llegaban unos aviones rarísimos a Argentina, ¿acuerda? Sí, claro, bueno, cargados de dinero Sí. y con mil cosas que Rarísimo. estaban pasando. Los brasileños se encantaron también con esa perspectiva. El Brasil, que ha tenido pues una historia muy complicadita, le llegó Lula da Silva. ¿Cómo le parece que se fue como armando ese... Se fue armando todo el muñeco. Entonces, el muñeco. Los chilenos se mantenían porque los chilenos tenían unos niveles de eficiencia, de desarrollo colosales y no se querían entregar, pero llegó la señora Bachelet, Ay, Dios. que en su primer gobierno estuvo medidita, y después vinieron unos gobiernos ahí como de transición en Chile, y el señor Piñera, que uno finalmente no supo qué papel estaba jugando, que sí, pero que no. Y el hijo de Eduardo Frei, ¿qué tal? Pero, muy bien, Frei, el Kerensky chileno, Claro. que le entregó Chile primero a Allende, y entonces después de Allende la recuperación con Pinochet, y después viene el hijo de Eduardo Frei Montalva. el hijo de Frei Montalva, y arma también el lío. Entonces tenemos unos momentos supremamente complicados, y momentos muy complicados que empiezan a resolverse cuando vienen los triunfos de la derecha en Europa, el sistema pendular. El péndulo. Entonces el señor Mitterrand queda vencido. Viene Claro. el señor Sarkozy con otras qué ideas, maravilla. con otro parecer. En la Gran Bretaña aparece un personaje terrible, que es el señor Blair, El socio de Juanpa. el socio. Socio de Juanpa. Bueno, Con entonces negocios por allá, raros y todo. él habla de la tercera vía y empieza a mencionarse la tercera vía, Uy, que no es Juanpa no sabe qué es eso. ni el camino, pues es que nadie sabe, Exacto. ni es el camino del capital, ni es el camino socialista, sino que es una tercera vía. A ver, pero ¿Cuál es? al fin, ¿qué son? Pues no son nada. Y entonces juegan para un lado y juegan para el otro, y eso así no produce y no resulta. Pero los problemas estaban ahí a la vista. Bush viene tremendamente influido por las ideas. Bush hijo, por las ideas de Milton Friedman. Y tiene una posición firme ante las sublevaciones que empiezan a presentarse en el Oriente, movidas en gran parte por el petróleo. Entonces, Hussein vuelve a poner pereque, y ya no invade a Kuwait, sino que amenaza al mundo entero. Bush le advierte. Ahí, si Bush reaccionó ante peligros reales o si se anticipó y se los imaginó y lanzó a los Estados Unidos a una guerra que no tenía razón de ser, eso es una discusión. Lo cierto pues es que se metieron y terminaron ahorcando a Hussein y terminaron creando una economía distinta, pero vienen y se desencadenan los problemas de esa olla a presión, que son los países árabes, que están movidos con una enorme cantidad de dinero, pero una enorme ineficiencia para manejar el dinero. Irán tiene todo el petróleo imaginable, Irak tiene todo el petróleo imaginable, pero lo aplican muy mal. Y entonces son países que se dejan convencer por las doctrinas islámicas, y entonces tienen que llevar el islamismo a todas partes, y como tienen dinero, entonces empieza aquel apoyo al terrorismo internacional. Y entonces en Irán es el señor Khomeini,
había caído Raza Pahlavi, el Shah de Irán, y el Shah pues termina en nada, pues sí, en nada, exactamente, claro. en nada termina, y eso es sustituido por los ayatolas. Por los ayatolas, por un claro, régimen por el teocrático, claro. teocrático, y empieza el mundo a enfrentar una realidad que no conocía, que era la realidad de la teocracia y el fanatismo teocrático y el dinero moviendo toda esta cosa. Y aparecen personajes de folclore como el señor Hugo Chávez y Fidel Castro dirigiendo la cosa tras de bambalinas y manejándolo todo para crear el Foro de Sao Paulo y para crear en América un sistema comunista, que era lo que a él le interesaba, lo que le interesó siempre, lo que trató de hacer siempre hasta la última hora cuando estuvo empujando los acuerdos con las FARC. Claro. Es que aquí dice Santos, y lo dice pues con una ingenuidad o con una torpeza o con una mala fe, uno con Santos no acaba por saber si es por ignorante, por torpe o porque definitivamente es de mala fe, ¿no? Es una mezcla de cosas. Dice que es que Fidel Castro ya a las puertas de la muerte descubrió que la lucha no se ganaba a través de las armas. Claro que no, mucho mejor en una mesa de negociaciones, claro, donde les entreguen todo. No es cierto. Bueno, pero en todo caso, el mundo cambió y viene, William, un fenómeno del que tenemos que hablar en una sesión especial de Al Oído. Sí, señor. Que es el fenómeno chino. Porque los chinos habían sido siempre un enorme peligro. La guerra de Vietnam, ¿quién la hizo? La hicieron los chinos. Y pusieron a los Estados... Perdón, la de Vietnam no, discúlpeme, la guerra de Corea. Y pusieron a Corea del Sur contra la pared, porque Corea del Norte veía pasar aquellas oleadas infinitas de soldados chinos que con poca tecnología y con pocos armamentos, pero eran de una cantidad tal que amenazaron con arrasar a los Estados Unidos en la guerra de Corea. Y vino la guerra de Corea y ahí los contuvieron. China era un peligro desde entonces. Apoyó la guerra de Vietnam, una guerra que... La China de Mao. La China de Mao, claro. La China de Mao. Una China comunista, totalmente comunista, con enormes cantidades de gente, pero sin tecnología, sin desarrollo, sin nada. Una situación complicadísima para los chinos. Y entonces eso, ¿cómo se resuelve? Y el peligro chino, porque la Unión Soviética ya ha dado el paso y trata de establecer una economía capitalista, lo que no ha podido hacer del todo, porque tiene un pie anclado en el totalitarismo y en la KGB y en el intervencionismo de Estado, pero quiere ser capitalista, pero no puede. Y entonces el peligro de la China, el inmenso peligro que la China representaba. Eso, ¿cómo funciona y cómo se resuelve? ¿Quiere que lo hablemos? Sí, mañana. Mañana lo hablamos. Bueno, ¿sí? Entonces por ahora les contamos que hablábamos con ustedes. Al oído. Al oído. Ay, ay, ay. Son las 7:49 de la mañana.